Pueden sentarse. Para inaugurar este evento, invitamos al ingeniero Gonzalo Rodríguez, presidente de Junta Directiva de Asfindes, para las palabras de bienvenida. Recibamos un fuerte aplauso, por favor. Buenos días a todos y todas. Es un gusto estar compartiendo. Y hace unos días tuvimos el lamentable deceso de uno de nuestros fundadores, muy importante en el papel de desarrollo del país, el doctor Hildebrando Cumes. Y quiero iniciar proponiendo un minuto de silencio en su honor y su memoria, agradeciendo todo ese esfuerzo, no de años, de décadas por el desarrollo. Quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo y de conocer un poco su trabajo, sabemos lo importante y la gran contribución que él dejó para el país. Muchas gracias. Bien, tengo el honor de inaugurar este foro que está dedicado a la transformación, la innovación, la digitalización como un tema central. Sabemos que la inteligencia artificial, pues de alguna manera puede ser una bendición para la humanidad, pero también un gran reto. Sabemos que aumenta la eficiencia y la productividad, automatizando procesos. Puede proveer información quizá difícil de encontrar. Puede hacer grandes análisis de datos, comparaciones entre documentos, diferencias, resaltar riesgos, facilita información al traducir, al resumir y analizar documentos. Puede apoyar en el diseño de proyectos, teniendo todo un ejemplo y bases de datos muy importantes. En fin, puede usarse para avanzar en nuestro trabajo de una manera positiva. Sin embargo, también están sus riesgos. Uno es la desigualdad digital, va a aumentar brechas con poblaciones desfavorecidas y ese es uno de los retos que tenemos que tratar de superar. También nadie puede negar el tema de la promoción del desempleo, puede quitar fuentes de trabajo debido precisamente a aumentar la eficiencia y la automatización. Y eso también va a tener que ser una nueva reinvención de la humanidad hacia dónde tenemos que ir, pero es un hecho que está reduciendo fuentes de empleo. Pueden cometer errores significativos, ¿verdad? En sus análisis de datos, en sus recomendaciones, pueden haber sesgos, pueden haber errores que si se toma literalmente, podría tener repercusiones importantes. Puede también poner en riesgo la información sensible, especialmente las fuentes gratuitas de la IA que no tienen ningún compromiso de guardar su información. Y todo lo que usted ahí ponga, pregunte, publique, analice, eso es público inmediatamente que usted lo pone ahí, ¿verdad? Hay que tener la precaución de usar programas con licencia para evitar ese riesgo. Y, por supuesto, ha aumentado temas importantes, ¿verdad? El Papa León mencionó el riesgo del uso de la inteligencia artificial en la guerra, ¿verdad? Causando mucho más atrocidad. Puede también aumentar los temas de vulnerabilidad de información, de hackers, de virus. Estamos en una era que avanza rápidamente
Y así como avanzan las potencialidades, ventajas, también avanzan los riesgos. Y eso es, ¿verdad?, lo que todos nosotros tenemos que empezar a tratar de entender y a usar de manera positiva. El uso, la IA, la inteligencia artificial, sí tiene un uso ético y humano. Debe estar al servicio de la dignidad humana, dice también el Papa León, ¿verdad?, y no a la inversa. Tiene que ayudarnos, ¿verdad?, a proteger nuestros datos, y eso tenemos nosotros ahí algo que hacer para lograrlo. Tiene que tener la supervisión humana, porque la información que da, pues, no tiene realmente sentimientos, no tiene tampoco una lógica exacta. Entonces, tenemos que verla y usarla con criterio y tener ese valor del ser humano como el último decisor, el tomador de decisiones. Y muy importante, nuestro papel, ayudar a que la IA no agrande esa brecha con las poblaciones vulnerables, sino más bien nos ayude a atender poblaciones vulnerables. Así que, en definitiva, la inteligencia artificial puede ampliar nuestro impacto, pero tenemos que utilizarla de forma responsable, humana y digna. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del ingeniero Gonzalo Rodríguez y continuando con nuestro programa, tenemos nuestra primera conferencia que estará a cargo de Sofía Larisa Vázquez Vargas. Es socióloga por la Universidad de San Carlos de Guatemala y cuenta con una maestría en estudios regionales por el Instituto de Investigaciones Dr. Luis Mora de México. Ha sido docente universitaria en la Universidad Rafael Andívar y en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, autora de diversas investigaciones y publicaciones relacionadas con la participación política de las mujeres. Actualmente se desempeña como analista de género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD Guatemala. Así que le damos la más cordial bienvenida para compartir la conferencia Programa de País PNUD 2027-2030. Recibamos a Sofía Vázquez con un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias, muy buenos días, tengan todas y todos. Para mí es un honor poder compartir con ustedes en esta oportunidad pues el programa de país de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2027-2030. Este es un documento que ya está aprobado por la Junta Directiva del PNUD, en donde pues todos los países ya aprueban, pero también está aprobado por CEGEPLAN. Veo que hay un representante acá de CEGEPLAN. Este documento ha pasado por consulta de diversos actores y sectores de la población guatemalteca, por parte del gobierno, sector privado, entre otras instituciones más. Yo les voy a compartir de manera bastante breve cuáles son como esas líneas estratégicas de trabajo, y me llama mucho la atención las palabras de apertura de acá del director de Ascindes, porque uno de los aceleradores que tiene precisamente nuestro plan estratégico y el documento de programa de país precisamente es la innovación para el desarrollo, y precisamente para no dejar a las poblaciones más vulnerables o en condiciones de mayores vulnerabilidades, dejarlas atrás. Entonces, permítanme primero dar las gracias nuevamente por parte de nuestro representante, el señor Carlos Benítez, porque no pude estar acá. Sin embargo, no queríamos dejar pasar este espacio para compartir con ustedes cuáles son esos grandes retos que nosotros como programa de Naciones Unidas tenemos para trabajar en Guatemala con los distintos actores y sectores.
Por favor, si nos pueden proyectar el videíto. Desde el Perú de Guatemala, junto al gobierno de Guatemala, construimos el programa de país 2027-2030, CPD por sus siglas en inglés. El documento que define la cooperación estratégica con Guatemala y que se presenta ante la Junta Directiva del PNUD con la participación de 36 Estados miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este programa contribuye al marco de cooperación de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2026-2030 y se alinea con las prioridades nacionales. Para construirlo, lo compartimos con instituciones de gobierno, sociedad civil, pueblos indígenas, cooperación internacional, academia y sector privado, cuyas contribuciones fueron insumos estratégicos para su elaboración. Para diseñar este CPD, partimos de un norte muy claro. El PNUD de Guatemala busca ser el socio para el desarrollo, confiable, innovador y transparente, que contribuye directamente con el avance del desarrollo humano del país. Siguiendo las recomendaciones de una evaluación externa e independiente realizada entre 2022 y 2026, la estrategia del CPD se sustenta en 4 ventajas comparativas: ser un facilitador neutral con poder de convocatoria multinivel, posicionar agendas emergentes como digitalización, datos abiertos y anticorrupción, operar con enfoque territorial integrado, conectando política nacional con acción local y mantener transparencia operativa, adaptando buenas prácticas globales al contexto guatemalteco. Un poco de contexto. Guatemala presenta una macroeconomía estable, pero aún enfrenta importantes desafíos para reducir la pobreza, fortalecer la participación de las mujeres y los pueblos indígenas en los espacios de decisión y avanzar en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Frente a este panorama, nuestro CPD propone un abordaje integrado que conecta gobernabilidad, desarrollo humano y sostenibilidad, centrado en abordar los desafíos estructurales para acelerar el crecimiento de manera sostenible e inclusiva. Hemos definido 3 prioridades estratégicas para el nuevo CPD: fortalecer la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho, contribuir al desarrollo humano, lucha contra la pobreza y la generación de la prosperidad, construir sostenibilidad y resiliencia. Estas 3 prioridades no funcionan de forma aislada, se refuerzan mutuamente bajo un enfoque sistémico, en línea con el plan estratégico del PNUD. Estas prioridades abordan temas transversales que se conectan entre sí: movilidad humana, igualdad de género, digitalización, finanzas sostenibles e inclusión de pueblos indígenas. Al fortalecer la gobernación democrática y el Estado de Derecho, el resultado esperado es una Guatemala con mayor justicia social, resiliencia democrática y paz sostenible, con instituciones más inclusivas, responsables y eficaces. Al promover el desarrollo humano, Guatemala tendrá un crecimiento económico más inclusivo, con mayor bienestar y un desarrollo humano genuinamente sostenible que llegará a quienes más lo necesitan. Al construir sostenibilidad y resiliencia, la ciudadanía disfrutará de un entorno más sostenible y un mayor nivel de bienestar. Para lograr este programa de país, trabajaremos de la mano con todos los actores del desarrollo, instituciones del Estado, gobiernos locales, sector privado, academia, sociedad civil, pueblos indígenas, cooperación internacional y agencias del sistema de Naciones Unidas. Cada alianza con un propósito claro: sumar esfuerzos para un desarrollo más inclusivo y sostenible en Guatemala. En el PNUD seguiremos escuchando, generando alianzas y entregando resultados, comprometidos con ser un socio confiable, innovador y presente en el territorio guatemalteco. Bueno, quisiera retomar lo que acabamos de ver. El video que se presenta no es solo una síntesis de un documento técnico, sino que es una representación de realidades, desafíos, pero también de oportunidades concretas para transformar la vida de las personas en Guatemala. Detrás de cada imagen que ustedes vieron en este video, pues hay una historia, hay oportunidades, hay territorios, hay comunidades que nos recuerdan una verdad fundamental. El desarrollo no es abstracto, es profundamente humano.
Y precisamente ese es el espíritu que guía el nuevo documento de país del PNUD en Guatemala, lo que ustedes van a escuchar nombrar el CPD, que hoy tengo el honor de pues poder comentar. Este programa no es simplemente una planificación institucional, es ante todo una invitación a la acción colectiva. El CPD ha sido construido de manera participativa, incorporando aportes de actores del gobierno, de la cooperación, del sector privado y de manera muy importante de la sociedad civil, cuyas contribuciones han sido esenciales para enriquecer su contenido y su enfoque. Porque como bien refleja el video, los desafíos del país, como son la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la vulnerabilidad climática, no pueden ser abordados desde una sola voz ni desde un solo sector. El programa de país pues, se encuentra también plenamente alineado con el Plan Nacional de Desarrollo CATUM 2032, la Política General de Gobierno 2024-2028, así como la Agenda 2030 y, por supuesto, con todos los ODS. Asimismo, contribuye directamente al marco de cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2026-2030, que recientemente, bueno, no tan recientemente, pero se firmó el año pasado, reafirmando nuestro compromiso como sistema de Naciones Unidas de apoyar a Guatemala en el logro de resultados compartidos. Ustedes se dieron cuenta que en el video hay 3 prioridades para transformar realidades. Acá tenemos el reducir la pobreza y ampliar oportunidades. Ese es el primer, digamos, gran eje o gran prioridad de trabajo que tiene el PNUD, promoviendo protección social adaptativa, empleo digno y medios de vida sostenibles, especialmente para las poblaciones más vulnerables. El PNUD apoyará a la población, especialmente a mujeres, a jóvenes, a las poblaciones indígenas y a las poblaciones en situación de movilidad urbana para que tengan acceso a protección social adaptativa y se beneficien de una mayor participación en el trabajo decente, oportunidades de inversión y actividades generadoras de ingreso para apoyar a que la población de Guatemala se beneficie de crecimientos económicos inclusivos, bienestar y desarrollo sostenible. Para esto, por supuesto, nosotros hacemos alianzas con distintos sectores de gobierno, Ministerio de Trabajo, con MIDES, por nombrar algunos, pero también en el tema de protección social, por supuesto, trabajamos muy de cerca con otras instancias más focalizadas, como CEPREM, por ejemplo, con SOCEP, o con otras instituciones de gobierno en el nivel territorial. El segundo o la segunda prioridad tiene que ver con fortalecer la gobernanza democrática y aquí es para impulsar instituciones más transparentes, eficaces y capaces de responder a las demandas ciudadanas. El PNUD acá, por supuesto, colabora en el fortalecimiento de las instituciones y sus bases normativas, incluyendo políticas y mecanismos transparentes, participativos y receptivos, a la vez que apoyará a las personas para que cuenten con mejores mecanismos de diálogo, participación, fomento de la confianza y acceso a la justicia para apoyar que Guatemala goce de un mayor nivel de justicia social, resiliencia democrática y paz sostenible con instituciones más inclusivas, responsables y eficaces que puedan participar y ejercer sus derechos de forma efectiva. Y el tercero tiene que ver con promover sostenibilidad y resiliencia, fortaleciendo la capacidad del país para enfrentar el cambio climático y proteger su riqueza natural. El PNUD colaborará en mejorar la resiliencia de la población ante los efectos del cambio climático, los desastres naturales, la contaminación de cuencas hidrográficas y la degradación ambiental, así como en mejorar el acceso de las personas a los beneficios económicos, sociales y ambientales de los servicios ecosistémicos con el fin de que la población guatemalteca disfrute de un mayor nivel de bienestar y se beneficie de un medio ambiente sostenible. ¿Cuáles son como esas características del programa?
Este es un programa que orienta su cooperación a nivel territorial. Cada vez más el PNUD está trabajando en los territorios, contribuyendo a las prioridades de desconcentración del gobierno y al fortalecimiento de las instituciones a nivel territorial. Asimismo, este programa tiene miradas que se conectan entre sí para un abordaje sistémico entre cada prioridad programática. Junto a estas prioridades, el abordaje de movilidad humana, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, la digitalización, las finanzas sostenibles y la inclusión de pueblos indígenas son temas que se abordan en cada una de las prioridades programáticas y en los abordajes conectados entre sí. Aquí básicamente el rol del PNUD tiene que ver con conectar, facilitar y transformar. El PNUD aporta una ventaja comparativa que nosotros, por supuesto, que lo tenemos claro, que es facilitar el diálogo entre los actores diversos, contribuir con análisis técnicos y evidencia para la toma de decisiones, promover soluciones integrales con enfoque territorial, impulsar innovaciones que puedan escalarse a nivel nacional, pero sobre todo el PNUD construye alianzas catalizadoras de cambio. Y finalmente, permítanme dirigirme especialmente a ustedes, representantes de sociedad civil. El video que vimos refleja algo que ustedes conocen mejor que nadie. El cambio real ocurre, por supuesto, en el territorio. Y ustedes, por supuesto, trabajan directamente con las comunidades, generan soluciones innovadoras desde la práctica, construyen confianza donde muchas veces pues, no existe, ¿verdad? O hay que reconstruirla, y amplifican voces que históricamente han sido excluidas. Por eso, este programa reconoce que sin la sociedad civil no hay desarrollo sostenible posible. Y hoy queremos invitarles a dar un paso más, no solo a ser implementadores de proyectos, sino a ser coproductores de soluciones, co-creadores de políticas públicas y actores clave en la transformación estructural del país. Aquí básicamente lo que nosotros hacemos es un llamado a pasar de la intención a la acción. El video, por supuesto, mostró el porqué y este programa propone el cómo. Pero el quién depende también de todos nosotros y nosotros. La transformación que Guatemala necesita requiere más colaboración, ya lo decía también el director dio las palabras de bienvenida, más innovación y sobre todo más confianza entre los actores y los distintos sectores. Y por supuesto, quiero cerrar con una reflexión. Si algo nos deja claro el video que acabamos de ver, es que Guatemala tiene un enorme potencial, pero ese potencial solo será realidad si trabajamos todas y todos juntos. Hoy, más que presentar un documento, queremos abrir un proceso de construcción colectiva del desarrollo. Así que les invitamos a ser parte activa de este camino para transformar ideas en acciones, a transformar alianzas en resultados y a transformar el presente en un futuro más justo, más inclusivo y, por supuesto, más sostenible. Muchísimas gracias. Agradecemos a Sofía Vázquez por compartir esta importante presentación y por acercarnos a las perspectivas y prioridades que orientan el trabajo del PNUD en Guatemala para los próximos años. Así que solicitamos un fuerte aplauso para ella. Gracias. Muchas gracias. Se me ha también delegado el honor de entregarle este reconocimiento por su intervención. Dice así: Asindes, a través del segundo Foro Nacional de Innovación de ONG Asindes, otorga el presente reconocimiento a Sofía Vázquez, analista de género, PNUD de Guatemala, por su valiosa participación como conferencista invitada 5 de junio del 20. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Continuamos entonces con nuestra agenda de esta mañana.
Nos acompaña el licenciado José Arnoldo Chavarría Díaz, profesional guatemalteco, con más de 25 años de experiencia en el ámbito de desarrollo. A lo largo de su trayectoria ha desempeñado funciones técnicas y de liderazgo en planificación, gestión, monitoreo, evaluación y aprendizaje de programas y proyectos de desarrollo humano, tanto en organizaciones nacionales e internacionales como en el sector público. Actualmente se desempeña como director de análisis y seguimiento de la cooperación para el desarrollo de SEGEPLAN, impulsando estrategias y herramientas orientadas a fortalecer la articulación institucional, la transparencia y la alineación de la cooperación con las prioridades nacionales del país. Es maestro en desarrollo humano local y cooperación internacional y licenciado en informática y administración. Así que le damos la más cordial bienvenida para el desarrollo de la conferencia Cooperación eficaz para el desarrollo, retos y oportunidades para la articulación con las organizaciones no lucrativas de desarrollo. Recibamos al licenciado José Chavarría con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Permítame instalar. Estamos bien, gracias. Bien, buenos días. Un placer saludarles en nombre de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de SEGEPLAN. Agradezco a CINDES por esta cordial invitación, por generar este espacio de aprendizaje e intercambio de reflexión sobre el papel de las organizaciones civiles no lucrativas de desarrollo en Guatemala. Reciban también un cordial saludo de la Subsecretaria de Coordinación de Alianzas para el Desarrollo, licenciada Eliana Peña, quien habría querido estar este día aquí acompañarles, pero por razones de agenda institucional, pues se disculpa. Pero tengo el honor de compartir con ustedes algunas reflexiones desde SEGEPLAN sobre la cooperación eficaz para el desarrollo y cómo se articula con las organizaciones no lucrativas. Para mí es un gusto estar acá. Sí. En este foro, que reúne actores de primera línea, como bien mis colegas que me antecedieron indicaron, el desarrollo sucede en el territorio y ustedes trabajan de cerca con las personas que tenemos la dicha de servir. Quisiera comenzar con una pregunta sencilla. ¿Cuántas veces hemos visto buenos proyectos, buenos equipos, buenas intenciones y no logran el impacto o el efecto esperado? ¿Por qué pasará esto? Falta coordinación, falta información, falta alineación. ¿Por qué pasará? Esto nos lleva al corazón del tema de hoy. La cooperación no es un fin en sí mismo, sino que su valor está únicamente en cuántos recursos, no está en cuántos recursos moviliza, sino que en cuánto aporta para resolver desafíos del país, reducir la pobreza, cerrar brechas territoriales, generar oportunidades para grupos excluidos y mejorar los servicios públicos esenciales. Cuando hablamos de cooperación eficaz, nos referimos a una idea muy concreta: que la cooperación realmente funcione para el desarrollo. La Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo organiza esta agenda alrededor de 4 principios: la apropiación nacional, el enfoque en resultados, alianzas inclusivas y transparencia en rendición de cuentas mutuas. Permítame traducirlo a la realidad guatemalteca. Apropiación nacional significa que la operación debe estar acompañando las prioridades del país, las prioridades que el país ha definido, y no sustituirlas. Por eso, cuando se diseña una iniciativa de desarrollo, debe tener una mirada puesta en el Plan Nacional de Desarrollo Cartum de 2032, que ahora va a ser 2052. Las prioridades nacionales de desarrollo, la política general del gobierno, los ODS y otras prioridades. El enfoque de resultados significa que no basta con ejecutar actividades y cumplir
un cronograma. Tenemos que poder decir qué cambió, para quién cambió y cómo contribuye a una prioridad del país. Las alianzas inclusivas significa reconocer que el desarrollo no construye un solo actor. No se construye con un solo actor. La transparencia significa que todo el Estado, operantes, organizaciones del sector no gubernamental, sector privado y comunidades, debemos poder explicar qué hacemos, con quién lo hacemos, cómo lo hacemos y qué resultados obtuvimos. Desde SG Plan, vemos la eficacia como una herramienta práctica para ordenar los esfuerzos y conectar la cooperación de resultados nacionales y territoriales. La cooperación es más efectiva cuando existe información, coordinación y una visión integrada de país. Hay más necesidades, más actores y mayores demandas de transparencia y menos margen para trabajar a la dispersa. La cooperación internacional enfrenta presiones fiscales, políticas, mientras que las brechas de financiamiento para el desarrollo sostienen que siguen creciendo. Durante muchos años, la cooperación internacional se movió a una lógica de expansión. Más programas, con más fondos, con más presencia y más actores. Hoy el escenario es distinto y ha cambiado. La OCDE reporta que la ayuda oficial al desarrollo cayó de un 6.1 en 2024 y un 23% en el 2025, en un contexto de crecientes presiones políticas, fiscales y globales. A la vez, la necesidad de financiamiento para cumplir objetivos de desarrollo sostenible siguen creciendo. La OCDE estima que la brecha anual de financiamiento para desarrollo sostenible en países de desarrollo y en economías emergentes aumentó de 2.5 billones, y no estamos hablando de billones en el término anglosajón, sino que billones reales, a 4 billones. En una conferencia que estuve el día de ayer, nos decían que para cumplir los ODS, la OCDE había determinado que se iban a necesitar 3.5 trillones de dólares para poder alcanzar los ODS. Y tenemos una brecha ahorita de 4 billones. Este dato es clave para entender por qué conversamos esta mañana. El contexto global donde los recursos de cooperación son cada vez más escasos, son más disputados y las necesidades de desarrollo siguen creciendo, la pregunta ya no puede ser solamente quién financia, cuándo financia y a quiénes vamos a financiar, sino que sigue siendo una pregunta importante, pero ya no es suficiente. La pregunta de fondo debe ser para todos nosotros: ¿cómo usamos mejor lo que ya tenemos? ¿Cómo coordinamos mejor los esfuerzos? ¿Cómo evitamos 2 o 3 actores que estén trabajando en el mismo territorio con el mismo tema? ¿Cómo identificamos territorios o poblaciones que siguen quedando fuera y excluidos? ¿Cómo usamos la evidencia para priorizar mejor nuestras acciones? ¿O cómo logramos que proyectos terminen siendo esfuerzos aislados, sino que sean parte de una contribución más amplia para el país? Aquí es donde la cooperación donde la cooperación se vuelve eficaz. Este no debe ser un concepto técnico y se convierte en una necesidad práctica para Guatemala. Porque cuando los recursos son limitados, la coordinación se vuelve tan valiosa. Cuando hay múltiples actores trabajando en los territorios, la información se vuelve indispensable. Y cuando hay brechas profundas de pobreza, de desigualdad, de falta de oportunidades para jóvenes, servicios públicos insuficientes, la alineación con prioridades nacionales deja de ser un requisito formal, sino se convierte en una coordinación para lograr el impacto. Por eso, al hablar de cooperación eficaz, no significa cumplir ni complicar la cooperación, significa ordenarla mejor. Significa saber quién está haciendo qué, en dónde, con quiénes y cuándo. La Alianza Global para el Desarrollo Eficaz, la ACCET por sus siglas en inglés, es una plataforma multiactor que reúne a gobiernos, sector privado, sociedad civil para mejorar el impacto de la cooperación a nivel global y acelerar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles.
Guatemala participó en la cuarta ronda de monitoreo del ACCEP 2023-2016 y fue liderada por CGPlan. Este ejercicio nos permitió evaluar cómo avanzamos con los principios de eficacia y dónde debemos mejorar. Los resultados, aunque déjenme contarles que la muestra fue muy reducida por la poca participación, ese también es un indicador que se mide, la participación de país en el evento fue bastante reducida. Sin embargo, nos deja señales positivas. Guatemala cuenta con un sistema operativo de gestión de información para el seguimiento de la cooperación. Se reporta que el 85% de los socios cooperantes reportan el sistema. Y de esos, el 91% proporciona información con la frecuencia requerida por el gobierno. También se observan avances en el uso de sistemas nacionales, indicando que el 80% de la financiación desembolsada en el sector público se utilizó en sistemas de gestión para las finanzas públicas y el 89% para la financiación de programas que desembolsó dentro de su ejercicio fiscal. Pero lo más importante es no solo presentar los datos, sino interpretarlos. Los avances nos dicen que el país ya tiene una base operativa sólida. Sin embargo, debemos trabajar mejor en interoperatividad, debemos trabajar mejor en ofrecerles a los cooperantes mejores herramientas y herramientas más sencillas. Esto pasa también por cambiar leyes, y esto, pues, como todos sabemos los guatemaltecos, no es sencillo por el Congreso. Pero también, al mismo tiempo, nos dejan también resultados con brechas. La exhaustividad del sistema de información sigue siendo intermedia, es decir, lo deja en un 60%, aunque el 66% de los objetivos de nuevos programas se alinea con marcos nacionales, solo el 19% de los indicadores proviene de los marcos de cooperación. También existen desafíos de visibilidad presupuestaria en los temas de género específicamente, a mediano plazo, y la participación de grupos diversos. Estas brechas no deben verse solo como faltas técnicas, sino que también como oportunidad de trabajo conjunto con el Estado. En esa lógica, Guatemala no se quedó únicamente en la lectura de resultados. Como parte de la fase 5 de la cuarta ronda, CGPlan impulsó una elaboración del documento orientado a la acción, concebido como una herramienta para pasar del diagnóstico al compromiso. Este documento recoge principales brechas identificadas, pero también se traduce en líneas de trabajo a futuro. Registrar, avanzar hacia una mayor alineación con prioridades nacionales de desarrollo, fortalecer la previsibilidad, la transparencia, promover una participación más amplia de los actores del desarrollo y consolidar mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas son tareas que nos propusimos lograr en 2 a 3 años. Su valor está en no se limita además en describir los problemas, sino que también ofrece soluciones y una ruta de trabajo para el Estado y para las organizaciones de desarrollo. Esto con el fin de asumir responsabilidades compartidas y transformar la evidencia en decisiones y coordinación para los resultados. Aquí es precisamente donde el foro requiere una relevancia especial. Las organizaciones no lucrativas de desarrollo no son actores secundarios, ni simples ejecutores de proyectos. Son aliados estratégicos para una cooperación más eficaz, porque muchas veces están en el punto exacto donde debe ocurrir el desarrollo, donde las políticas públicas deben de surtir efecto, donde el Estado no ha llegado y donde la cooperación sí. La necesidad es donde se encuentran las necesidades de la comunidad. Su primer aporte es la cercanía territorial. Ustedes conocen las comunidades, las dinámicas locales, los riesgos, las brechas, que no siempre aparecen con claridad en los sistemas nacionales. Esta cercanía les permite identificar las necesidades concretas, entender contextos específicos y adaptar las intervenciones. El segundo aporte es la innovación social. Muchas de las soluciones nacen primero en la experiencia piloto, metodologías comunitarias, modelos de atención local y formas creativas de trabajo con población vulnerable. Y en varios casos, las organizaciones prueban caminos que luego pueden escalarse.
institucionalizarse o servir de referencia en políticas públicas más amplias. El tercer aporte es la confianza. En muchos territorios, las organizaciones han construido relaciones sostenidas por mucho tiempo. Y son relaciones sostenidas, déjenme decirlo con esta propiedad, con mujeres, con jóvenes, con pueblos indígenas, con la población más excluida, y con personas también con discapacidad y grupos que deben estar en el centro del desarrollo. Esta confianza es un activo fundamental porque también sin confianza no hay participación y sin participación difícilmente hay sostenibilidad. Además, las organizaciones contribuyen a una rendición de cuentas y a la sostenibilidad de las intervenciones. Pueden ayudar también a documentar, recoger aprendizajes y alertar sobre brechas para acercar la voz de las comunidades y dar seguimiento a procesos que no terminan cuando finalizan proyectos. En muchos casos son el puente entre la cooperación, las instituciones públicas, los gobiernos locales y las comunidades. Pero ese rol estratégico también implica nuevos desafíos. En un contexto donde la cooperación exige más evidencia, mayor transparencia, mejor articulación, las organizaciones de sociedad civil están llamadas a fortalecer sus capacidades de planificación, registro, monitoreo, evaluación y comunicación de resultados. No se trata de hacer más complejo el trabajo, sino que de visibilizar cuál es su aporte y en dónde están conectando. Por eso, hablar de cooperación eficaz también implica hablar de cómo fortalecemos la colaboración con organizaciones de sociedad civil sin afectar su autonomía, su identidad ni su capacidad crítica. El reto es construir en conjunto una relación madura, una relación donde el Estado coordina, orienta la cooperación, acompaña y complementa, y las organizaciones aportan cercanía, innovación, confianza y evidencia comunitaria. Como ente coordinador de la cooperación para el desarrollo, déjenme decirle que somos coordinador de la cooperación en el desarrollo, pero fungimos en el marco de una triada. Esta triada de cooperación son el Ministerio de Relaciones Exteriores, que mira cooperación hacia el exterior, el Ministerio de Finanzas Públicas, que registra la cooperación reembolsable, pero también articula esfuerzos de registro en los sistemas nacionales de la cooperación no reembolsable, y la CGPLAN, que brinda acompañamiento técnico. Esta es la triada de la cooperación. Tenemos un papel clave, que la cooperación no se gestiona de forma aislada, sino como parte de una visión de país. Nuestra función no es únicamente registrar proyectos o emitir opiniones técnicas, es contribuir a que los recursos, conocimientos, asistencia técnica y alianzas lleguen al país en un mejor estado. Y, sobre todo, mejor alineadas con las prioridades nacionales del país. Desde esta perspectiva, CGPLAN impulsa acciones orientadas a fortalecer 4 elementos fundamentales: la alineación, la coordinación, la transparencia y la generación de evidencia. Esto implica mejorar la información disponible para la toma de decisiones, acompañar en el seguimiento de los programas y proyectos, promover el diálogo con cooperantes y actores nacionales y avanzar hacia enfoques territoriales de la cooperación. ¿Pero por qué esto es importante? Porque la cooperación es más efectiva cuando existe información clara, actores coordinados y una visión compartida de los resultados que el país quiere alcanzar. No basta con saber cuántos proyectos existen o cuánto financiamiento se recibe. También necesitamos saber en qué prioridades contribuyen, cómo contribuyeron, en qué territorios contribuyeron, con quiénes ejecutaron las acciones y cómo están logrando esas intervenciones que pueden ser en alguna medida o en mucha medida escalables. El desafío entonces es pasar de proyectos aislados a contribuciones de país. Esto significa que una iniciativa no solo debe preguntarse qué actividades realizará, sino también qué brecha de desarrollo atenderá, qué prioridad nacional sumará a los resultados, cómo se articula con los otros esfuerzos y qué evidencia genera.
En este proceso, la coordinación es indispensable. Y coordinar no significa solamente centralizar y limitar la autonomía de otros actores. Coordinar significa ordenar la información, identificar la complementariedad, reducir duplicidad, facilitar acuerdos y construir una dirección común. Es decir, que cada actor mantenga su rol, pero que todos podamos entender cómo nuestras acciones benefician a un propósito compartido. El Estado tiene responsabilidades de orientar, planificar y coordinar y rendir cuentas. Los cooperantes tienen la responsabilidad de alinear los esfuerzos, compartir información, financiar de manera estratégica y contribuir con evidencia. Las organizaciones de sociedad civil aportan cercanía territorial, confianza e innovación. Capacidad de implementación en el sector privado también puede contribuir con empleo, con inversión, con tecnología, con capacidades productivas, y las comunidades aporten conocimiento local, legitimidad, participación y sostenibilidad. Por eso este tipo de espacios son importantes. Nos permiten pasar de la conversación a una discusión más concreta sobre cómo nos articulamos mejor. Nos permite reconocer avances, pero también nos permite identificar brechas. Nos recuerdan que la eficacia no solo depende en tener buenos proyectos, sino construir mejores relaciones de trabajo con instituciones públicas, cooperantes, organizaciones sociales y el sector privado. La eficacia de la cooperación no depende únicamente de que existan buenos proyectos, sino pasa por hacernos preguntas donde ya no puede ser solamente qué actividad vamos a ejecutar, sino que debemos hacernos preguntas como qué desafío podemos alcanzar este día y cómo podemos contribuir al desarrollo del país. La articulación, que todos hagamos lo mismo, la articulación no significa que todos hagamos lo mismo, ni que todos pensemos igual. Significa que cada actor aporta desde su conciencia, de su experiencia y de sus actividades valor agregado. En ese sentido, pasar de proyectos aislados a contribuciones de país se vuelve importante. Por eso, más que llenar formatos, se trata de hacer visible el aporte de cada iniciativa. Lo que no se registra, no se coordina, y lo que no se coordina, no se cuenta, y lo que no se puede contar, no existe. Lo que no se mide también difícilmente se mejora, y lo que no se articula muchas veces pierde capacidad de impacto. En ese camino hay retos que debemos asumir con seriedad. Primero es avanzar hacia una alineación real, no solo declarativa, con las prioridades nacionales de desarrollo, la política general de gobierno y los ODS. Muchas veces decimos que un proyecto está alineado porque menciona con una prioridad, una meta o un objetivo de desarrollo. Pero la verdadera alineación va más allá e implica desde el diseño se tenga claridad sobre qué brecha busca atender, a qué resultado busca contribuir, con qué población va a priorizar y cómo se va a medir este aporte. Y por último, cómo se va a difundir los resultados. En ese salto, que necesitamos dar todos, pasar de proyectos bien intencionados, alianzas con sentido, alianzas de esfuerzos que son a veces identificados como dispersos, a resultados compartidos, y de buena voluntad a compromisos concretos. El segundo reto es fortalecer la trazabilidad. Esto significa poder seguir la ruta de la cooperación desde su planificación hasta que entrega resultados. La trazabilidad es clave porque permite evitar duplicidades, identificar vacíos de atención, reconocer buenas prácticas, tomar mejores decisiones, pero también permite que la cooperación sea más transparente y tomar mejores decisiones. El tercer reto es mejorar la interoperatividad. Dicho de forma sencilla, ¿qué es esto? Necesitamos que los sistemas de información se platiquen entre ellos. Conversábamos con nuestros colegas de finanzas que mucha de la cooperación tiene que registrarse 2, 3, 5 veces en diferentes sistemas. Pues esto no es interoperatividad ni tampoco es eficacia.
debe haber un solo registro, en donde la cooperación se sienta cómoda, registre su esfuerzo y pare de contar. Y estamos trabajando en ello. Es retador, créanme, pero estamos trabajando. Esto no es solo un tema tecnológico, sino también es una condición para generar evidencia útil de cómo los esfuerzos del país están dando resultados. Si la información está dispersa, incompleta o aislada, se vuelve más difícil de coordinar, monitorear y evaluar. En cambio, cuando los datos se integran, el país puede identificar con más claridad dónde están los esfuerzos, dónde están las brechas y cómo pueden orientar mejor sus recursos. También necesitamos fortalecer la participación. La cooperación eficaz no puede construirse desde escritorios o en reuniones técnicas. Requiere escuchar diversos grupos, especialmente a quienes viven las brechas de desarrollo en nuestro territorio. Requiere una rendición de cuentas que no sea únicamente financiera, sino también social, estratégica, para decir qué se logró, qué aprendimos, con quiénes trabajamos y cuántas vidas logramos cambiar. En este punto vale la pena recordar una mirada importante desde la OCDE sobre la sociedad civil. La cooperación eficaz necesita organizaciones fuertes, con espacios cívicos también fuertes, con capacidad de participar, proponer, dialogar, pero también rendir cuentas. Y también necesita que el Estado, los cooperantes, reconozcan a las organizaciones civiles como actores independientes, pero también como socios estratégicos del desarrollo, no únicamente como implementadores de proyectos. Por eso, cuando hablamos de una colaboración más estratégica, hablamos de una relación más madura entre todos los actores. Una relación basada en confianza, en información y coordinación para presentar resultados. Una relación donde las organizaciones puedan mantener su autonomía y su capacidad crítica, pero también conectar mejor su trabajo con las prioridades del país, con los esfuerzos de otros actores para que hagan simbiosis. En síntesis, la innovación en la cooperación no siempre es tecnología. Muchas veces la innovación es coordinar mejor, usar la evidencia de mejor forma, compartir información, evitar duplicidades, construir confianza entre actores y que los datos nos sirvan para tomar decisiones. Quisiera cerrar con una idea central. En tiempos de menos recursos y mayores necesidades, Guatemala no puede darse el lujo de trabajar de forma fragmentada. La cooperación eficaz nos invita a pensar en proyectos que en algún momento fueron aislados a alianzas con sentido, de actividades dispersas a resultados compartidos, de información incompleta a evidencia útil y demostrar que la buena voluntad lleva resultados. Desde Segeplan reafirmamos nuestra disposición a seguir fortaleciendo la coordinación, la información, el seguimiento y los espacios de diálogo. Pero, esta tarea no corresponde únicamente a una sola institución. Requiere responsabilidades compartidas entre Estado, cooperantes, organizaciones del sector privado, organizaciones de sociedad civil y comunidades. Porque la cooperación eficaz es cuando se alinea con las prioridades del país, se construyen personas y logra transformar la vida de quienes lo necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado José Chavarría, por compartir su experiencia y reflexiones sobre la cooperación para el desarrollo y las oportunidades de articulación entre las organizaciones de desarrollo y las instituciones que contribuyen al bienestar de Guatemala. Así que agradecemos su participación y para ello pues también invitamos al ingeniero Gonzalo Rodríguez, presidente de Junta Directiva, para que haga entrega de un reconocimiento por este valioso aporte. Gracias.
Realmente tengo el honor de entregar este reconocimiento al licenciado José Arnoldo Chavarría Díaz por su presentación, ¿verdad? La importancia de que los esfuerzos sean articulados, de que compartamos información, de que midamos resultados. Importante que nos deja puntos para pensar y para mejorar también nuestra articulación como ONG. Así que dice, a través del segundo Foro Nacional de Innovación de ONG ASINDES, otorga el presente reconocimiento a José Arnoldo Chavarría Díaz, director de análisis y seguimiento de la cooperación para el desarrollo CGPLAN, por su valiosa participación como conferencista invitado. 5 de junio. Muchas gracias. Muchas gracias a los conferencistas participantes el día de hoy. Pues hacemos la cordial invitación también para los que están presentes, que por favor, si tienen alguna pregunta hacia nuestros primeros dos conferencistas, por favor pueden hacerlo en este momento para que ellos puedan atender a sus sugerencias o comentarios. Por favor, hacemos la invitación. Alguien que quiera preguntar algo en específico, que levante su mano y con gusto pues estaremos acercándonos a sus lugares. Por favor, alguien que quiera preguntar o aportar algo en este marco. Vamos, 30 segundos más, que alguien tuviera alguna consulta o algún aporte en específico. Por favor. Gracias. Solo con la pregunta para CGPLAN, en esta idea o en esta propuesta de articulación, ¿existe realmente alguna mesa técnica donde se estén reuniendo los diferentes cooperantes con gobierno y sociedad civil y demás actores? Sí, excelentísima pregunta. Los que venimos de sociedad civil, yo también vengo de la cooperación, y tengo algunas canas de experiencia justamente trabajar con comunidades. En el territorio estamos promoviendo mesas o comisiones de cooperación en el territorio. Estas mesas son departamentales y articulan los esfuerzos de las instituciones de sociedad, de gobierno, del sector privado, pero también de ONGs presentes en el territorio. Esto funciona, mejor dicho, que articula los esfuerzos que estamos haciendo con la estrategia de cooperación en el territorio y cooperación descentralizada. Esto pasa en el territorio. A nivel central, también tenemos diálogos con el G13, por ejemplo, en donde a alto nivel se discuten prioridades nacionales del país y cómo se articulan los esfuerzos para sumarlos al Plan Nacional Catum 2052. También participamos por ejemplo, en el CPD, cómo se articula el nuevo CPD de PNUD y de todas las agencias del Sistema de Naciones Unidas para que sumen a los esfuerzos del país, que también se articulen con las prioridades nacionales, prioridades de gobierno actual. Y también trabajamos en otros foros, trabajamos también de cooperante al sector privado, también con organizaciones de sociedad civil, y promovemos esfuerzos de articulación conjunta. También tenemos reuniones de vis a vis. Por ejemplo, tenemos la cartera de cooperación registrada y le contamos al cooperante, mire, esto está sucediendo en el territorio, cómo está sucediendo, qué necesitan nosotros para poder mejorar el registro. También lo promovemos. Otra pregunta por ahí. Buenos días, mi nombre es Cecilia Mazariegos, vengo de Retaludeo y nosotros pertenecemos a una ONG recién constituida. La ONG se inició a través de un conjunto de compañeras y amigas maestras que concuerdo mucho con lo que dijo la licenciada que antecedió al señor de CGPLAN. La ONG de nosotros nació porque consideramos que
como docentes, somos los que recibimos los mensajes de los niños, ¿verdad? Nosotros conocemos las realidades de cada familia. Con nosotros se acercan los niños a decirnos si la mamá le pegó, si el papá llegó bolo. Y entonces nosotros poco a poco, conforme la convivencia, vamos conociendo la realidad de cada una de las familias en las comunidades en donde nos toca en determinado momento ir a trabajar. Así fue como nació la ONG de nosotros, partiendo de esa acción principal que nosotros tenemos en cada comunidad. Lamentablemente, pues sí se encuentran muchos desafíos. El señor de CEGEPLAN manifestaba de ciertas mesas técnicas, lamentablemente, que espero no causar incomodidad ni ninguna situación, ¿verdad? Pero políticamente, por ejemplo, a nosotros nos han cerrado mucho las puertas. Por ejemplo, de esas mesas técnicas nosotros llegamos a gobernación, pero ahí se miran intereses particulares, políticos, de lo que quieran. Entonces, frenan que realmente, como lo decía, nosotros podamos accionar. Incluso, por ejemplo, hace unos días vi en las publicaciones de Facebook que pasa, habla de cierto financiamiento, pero para instituciones que ya estén dando resultados. Pero entonces, ¿dónde quedan aquellas iniciativas, aquellas situaciones en las que, por ejemplo, uno tiene una idea, uno está en la comunidad? Por ejemplo, el gobierno viene y dice, damos bolsa de alimentos. Yo no digo que no, pero es que ese programa no llega realmente a quien lo necesita. Llega a personas de dedo, de que me conviene. Pero ¿por qué no el mismo gobierno innova y dice, ok, voy a dar bolsas, pero voy a cambio, si usted va a recibir su bolsa, pues recícleme 50 de esos envases de desechables. Van a ser 50 envases que no van a estar en ríos, tapando drenajes. Ahí sí que, ¿cómo es? El medio ambiente, lastimando al medio ambiente. Entonces, con el respecto a, por ejemplo, el PNE, ¿cómo es? Lo de la licenciada, muchas queremos trabajar en base a los pilares que tienen, pero no nos dan esa oportunidad. Yo en una ocasión me acerqué con el Ministerio de Ambiente y le dije, mire, basémonos en experiencias reales, ¿qué ama de casa no se le quiebra un vaso, una persiana? ¿Pero dónde va a parar eso? Al bote de la basura normal, porque no hay un espacio. Nosotros tratamos de gestionar para condominios, para empezar por ahí, porque son las personas que realmente culturalmente se les puede hacer un poco más de conciencia, ¿ya? Pero nos topamos con que viene el Ministerio de Ambiente y, ay, no tenemos, no podemos. Pero es que entonces son la voz de cada una de las personas, de cada ciudadano. Queremos desarrollo, pero no nos enfocamos realmente. Nosotros como ONG actualmente estamos realizando un proyecto de estación de café. El hospital atiende a los 9 municipios del departamento. ¿Y cómo abrazamos nosotros a estas personas? Pues en las personas que asisten al hospital durante la noche y la madrugada, pues se les brinda un acompañamiento a distancia, porque nosotros no estamos presentes. Pero existe una cafetera, un espacio como el coffee break que tenemos acá, para aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad. Empresas privadas nos ha costado, pero hemos ido poco a poco para poder fortalecer, para poder darles un acompañamiento, para poder responder realmente a las necesidades de aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad. Una tacita de café y un panito siempre viene y reconforta. Entonces, a mí me gustaría, la verdad, tener un poco más de comunicación con usted y que si desde sus trabajos, desde sus puestos, pudieran abrir esos espacios para esas mentes innovadoras. Quieren jóvenes, pero también después no nos creen en la verdad, no nos creen en las ideas. ¿Ya? Hay muchas cosas que se pueden ver y de hecho también nos toca quedarnos callados, ¿verdad? Pero a mí sí me gustaría, ¿verdad? Tanto con la licenciada, conocer un poco más y ver las líneas de poder accionar realmente en las comunidades. Muchas gracias.
Disculpen, yo soy parte también de la misma ONG, ¿verdad? De hace poco tratando de colaborar de una u otra manera, porque mis compañeras acá viven en Retauleu, ¿verdad? Y no tienen una manera de cómo poder asesorarse, eh, ayudarse económica, financieramente, participar de proyectos, ¿verdad? Como bien decía mi compañera acá, está recién constituida la ONG y pues conocemos de primera mano los niños, ¿verdad? Que ellas atienden, que son parte primordial del desarrollo en sí, porque dependen de sus padres y los padres muchas veces no tienen la manera de cómo poder darles lo que ellos necesitan. En realidad, pienso que lo que necesitamos es de que tanto Segeplan como el PNUD o a donde estuviéramos nosotros que dirigirnos para que nos orienten y poder formar parte del proyecto que hablaba el licenciado de Segeplan, que es un proyecto ya no a 2032, sino 2052 y a lo que se vaya proponiendo para las comunidades en sí, cómo poder nosotros para ser tomados en cuenta en ese sentido, porque todo lo que hablaba el licenciado, pues definitivamente que es una realidad, ¿verdad? Porque son estadísticas que están tomadas sobre los proyectos que los han manejado, pero en realidad habemos instituciones que tratamos de poder cooperar y de ser tomados en cuenta y no lo somos porque no sabemos tal vez a dónde dirigirnos para ser tomados en cuenta. Entonces, esa es más que todo también una de las inquietudes que nosotros como ONG tenemos, ¿verdad? Y les agradeceríamos mucho, no sé si al final de la conferencia o algo podamos dirigirnos y hablar con alguien a que nos dé un parámetro mejor para nosotros podernos desarrollar de una mejor manera. Nada más, gracias. Muchas gracias. Bueno, mire, yo les cuento un poco cómo es que trabajamos desde el PNUD en alianza con las instituciones de gobierno. Nosotros no trabajamos directamente dando apoyo y financiamiento en las comunidades, sino que lo hacemos a través de los ministerios, de las organizaciones de sociedad civil ya consolidadas y demás, ¿verdad? Por ejemplo, voy a citar un ejemplo, con el programa de, bueno, nosotros dentro del PNUD tenemos 4 portafolios, uno de ellos es el programa, el portafolio de ambiente y energía, y ahí hay varios proyectos, ¿verdad? Como el GEF, que funciona con fondos, por supuesto, internacionales, trabaja directamente con el Ministerio de Ambiente, trabaja con el CONAP, y a través de estos ministerios es que acompañamos a las comunidades y al gobierno para la implementación en los territorios. No obstante, sí sacamos algunas y tienen ahorita abierta una convocatoria, el programa de pequeñas donaciones, el PPD, aprovechando lo que decía la profesora, ¿verdad? Hay un programa de pequeñas donaciones que se llama PPD, que son fondos del GEF, son fondos 8 que abre precisamente, cierra el 9 de julio para pequeñas organizaciones comunitarias para la conservación del ambiente, para la resiliencia ante el cambio climático, para emprendimientos sostenibles, para priorizar proyectos con enfoque de equidad de género, inclusión y liderazgo comunitario. Si a ustedes les interesan, pueden meterse a las redes sociales del PNUD, ahí están las bases de la convocatoria. Son fondos, como bien dice, pequeñas donaciones para estos ¿cómo le llaman? Incubación de propuestas, de proyectos que quieren empezar a crecer, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden bajar las bases y ver cómo, si pueden o si son candidatos dentro de sus organizaciones a participar en estos fondos. Siempre son concursables, ¿verdad? Si llenan los requisitos, por supuesto que tienen que pasar un proceso para que se los dé, pero por lo general nosotros
trabajamos así a través de la asistencia técnica con la institucionalidad, ¿verdad? Con el gobierno. Muchas gracias. PNUD Guatemala en las redes sociales, por si quieren. PNUD Guatemala en las redes sociales. Gracias, gracias, quiero José, por la presentación. Pensando un poco desde la ejecución del desarrollo, desde muchos años, ha estado en manos muy concentradas y poco descentralizadas. Creo que la matriz que ha presentado es interesante la articulación y hay grandes retos, me imagino que no es fácil. Pero creo que hay una fase en esa matriz que es la integración. Y cuando vamos a los territorios hay presencia de organizaciones pequeñas como tal vez iniciando las que están de maestros, y felicitaciones por esa conciencia desde el aula hacia el desarrollo humano. Y les animo que sigan adelante y creo que así les puede ayudar mucho. Hasta organizaciones que tienen mucha cooperación internacional, tanto de Estados Unidos como de Europa o Asia. Y este tema de la integración es un reto. Yo sé que no sé qué tanta responsabilidad de ustedes, pero creo que la pueden promover mucho. Y creo que muchos recursos se pueden usar hacia la integración territorial, que es muy importante porque eso provocaría la eficacia y la eficiencia que se está esperando. Pero también hay dos líneas de reto todavía para futuro, para cualquier gobierno. Yo diría que para el Estado como tal, hacia este año 52 que ahora se está proyectando. Y es precisamente descentralizar, ¿verdad? Porque esa macrocefalia se vuelve un monstruo en operación y llevan tan pocos recursos. Y si podemos evaluar los recursos en estos últimos 20 años, puedo apostarle un 75-80% en operación y solo llega al 20% a las necesidades territoriales. Y como bien dice la organización que antecedió, con una inversión inadecuada, con una acción inadecuada, con más contaminación, menos nutrición, ¿verdad? Más enfocada al gasto, como ha sido mucho la cooperación, más que el impacto. Y el otro es la descentralización, descentralizar, pero también desconcentrar, buscar mecanismos, como este caso que se está presentando, en que puede ser más eficientado los recursos, no solo del Estado, sino la cooperación que puede venir fuera de gobierno. Digamos, cómo promocionar esto. Así es que muchas gracias y quisiera dejar esto en este reto de agenda para los próximos años. Muchas gracias a los que participaron con sus preguntas. ¿Hay alguien más? Buenos días, Mónica Mendoza, parte del equipo de Ascindes. Solo aquí para la organización Somos Chapines y para todas las que están acá, no son asociadas, queremos comentarles que Ascindes tiene un directorio de organizaciones aliadas, organizaciones amigas. Al correo que ustedes dejaron allá en la mesa de inscripción, vamos a hacer llegar un formulario donde ustedes nos dan el consentimiento de poderlas agregar a este directorio de amigas. Y más adelante, pues, si se da la oportunidad de ser asociadas de Ascindes, nos estamos enviando información importante, convocatorias, por ejemplo, la que mencionaba la licenciada Sofía del PNUD, la acabamos de enviar la semana pasada. Entonces, cuando ustedes nos den el consentimiento para agregarlos a este directorio, pueden tener información importante también de parte de Ascindes. Muchas gracias, licenciada Mónica. Para concluir entonces esta primera fase de nuestro programa del día de hoy, quisiéramos saber alguien más. Por favor. Muy buenos días. Mi nombre es María Núñez Arzú, de Livingston Izabal, etnia garífuna, de la Asociación Afroamérica 21. Lo que acaba de decir la licenciada, para cualquier proyecto ingresar a una página, pero mi pregunta es, ¿a dónde nos podemos abocar físicamente? Porque empezamos a meternos a las páginas, empiezan a pedir hasta el acta de defunción.
Bueno, no creo que le pidan el acta de función si está aquí usted presente, pero mire, esos son requisitos de los fondos internacionales. Ahí el Perú no tiene mucho que ver, ¿verdad? Lo que se piden es información a ver, ¿cómo lo explico? Es información que respalde que la institución puede implementar y ejecutar los fondos a los que está, en este caso, accediendo o aplicando, ¿verdad? Si puede implementarlos en el tiempo, si la propuesta puede en el tiempo implementarse, quiénes van a ser los beneficiarios, si tiene solidez, si tiene personería jurídica. Es decir, hay que leer las bases primero, ¿verdad? Y si ustedes llenan los requisitos, mi recomendación es que bajen los formularios. Ahí, de todas maneras, hay un enlace y un correo donde, si ustedes tienen duda, ahí en automático les van contestando. Yo me metí justo en el chat y preguntan, mire, entonces puede bajar el formulario, y ahí le van explicando, métase a tal paso o escriba tal cosa, ¿verdad? Entonces, sí le van a explicar cómo bajar. Físicamente yo no le puedo decir, o sea, yo le puedo dar la dirección donde están las oficinas del PNUD, pero si usted viene de Retaluleu, ¿para qué va a hacer un gasto si ahora todo se puede hacer en línea, ¿verdad? Pero si usted quiere visitarnos, con mucho gusto, ¿verdad? Yo le puedo dar la dirección, estamos en Europlaza, Torre 4, nivel 10, y ahí podemos darle la información, pero le van a decir lo mismo que le estoy diciendo yo, métase a la página, baja el formulario y usted va a hacer el gasto, ¿verdad? Entonces, lo que puede hacer también es llamar y decir, miren, yo por ejemplo respondo algunas inquietudes, porque me dicen, mira, hay una fecha que dice que cierra el 9 de julio, y bajando el formulario dice que se extiende hasta el 30, entonces, ¿cuál es la fecha? Entonces yo les paso la información a las y los colegas del portafolio de ambiente y me dicen, no, eso ya lo respondimos. Entonces, yo tampoco es que tengo la información porque no soy de ese portafolio, pero soy portavoz y les puedo dar a ustedes acá la información, ¿verdad? Pero, por supuesto, pueden llegar a la oficina cuando ustedes quieran, pero mi recomendación es que primero lean las bases. Si ustedes consideran que llenan los requisitos, bajan los formularios y los llenan, ¿verdad? Esa es como mi primera recomendación. Lo otro es ver cuáles son los emprendimientos o las bases de qué proyectos, ¿verdad? Están más enfocados, porque a veces están enfocados en innovación, otros más en digitalización, y uno dice, no, pues esa es mi organización, nada que ver. Entonces, ahí se van descartando, pero yo creo que vale la pena leer la información, y si a ustedes sienten que no es su organización, a lo mejor si hay otras que ustedes conozcan, pueden compartir esa información que sí les puede interesar. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro programa por el tema del tiempo. Tenemos nosotros en la siguiente ronda también una fase de preguntas y respuestas. Por favor, cada uno tiene sus hojitas por allí que van a hacer uso de ellos en su momento. Desde Asindes, nosotros queremos comentarle que nosotros fortalecemos también organizaciones, fortalecemos al sector, y escuchando cada una de las inquietudes, pues les invitamos también a que puedan conocer la labor de Asindes. Nosotros coordinamos, articulamos, fortalecemos y hacemos esa conexión con las demás organizaciones, y de hecho buscamos también espacios de sostenibilidad. Como bien lo comentaba la licenciada Mónica Mendoza, nosotros trabajamos muy de manera con PNUD, con CGPLAN. Nosotros podemos apoyar, podemos nosotros ser esa parte intermedia, como lo que ustedes decían, buscar cómo nosotros nos podemos acercar a este sector para que nosotros podamos trabajar o proyectarnos. Les hacemos la invitación. Nos pueden seguir también en nuestras redes digitales y en Asindes. Nosotros estamos para fortalecerles y apoyarles, y de repente hasta llevarles un acompañamiento de lo que ustedes requieran. Así que les invitamos a que también conozcan la labor de Asindes. Para continuar entonces, nosotros ya terminamos la primera fase. Los invitamos entonces a que cordialmente pasen al espacio de coffee break
esperando que también ustedes puedan aprovechar este espacio para hacer networking, para hacer esas conexiones, para dialogar, para intercambiar ideas. Esa es la idea también de este pequeño espacio que tenemos. También les invitamos, nosotros acá en los pasillos, contamos con unos stands de también organizaciones quienes pues tienen una labor social también. Tenemos a Fundacen que apoya también a las familias de las comunidades que buscan el desarrollo. Pueden conocer la labor que ellos hacen. Tenemos también a la Universidad Rafael Andívar, desde sus programas de innovación y negocios, que también ellos tienen para fortalecer el trabajo de cada una de las organizaciones que hacen dependiendo del sector. Así que les invitamos, por favor, que pasen al coffee break a las 11 de la mañana. Regresamos nuevamente al salón para continuar con nuestro panel foro con temas sobre innovación y fortalecimiento institucional. Por favor.